Vamos a mirar cómo crear funciones utilizando MATLAB, ¿no? Entonces, la forma de cómo creamos es, primero digitamos el function, luego ese function está dividido en, aquí entre corchetes dice valores de retorno, y entre paréntesis está la lista de argumentos, y este que está aquí es el nombre de la función, nombre de la función que le vamos a dar. ¿Qué son las listas de argumentos? Las listas de argumentos son los valores que yo voy a ingresar para poder aplicar la función. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Entonces, como ejemplo, quiero, por ejemplo, hacer una función que me va a hallar el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué vamos a dar de nombre? Entonces, el nombre, por ejemplo, lo podemos escoger como las iniciales, IMC. La lista de argumentos, ¿qué va a ser la lista de argumentos? Son las variables que yo voy a ingresar. Entonces, ¿qué variables vamos a ingresar? Por ejemplo, voy a ingresar la masa de la persona, llamémosla por ejemplo M, y la altura de la persona, llamémosla por ejemplo H. Y acá aparece otra que es los valores de retorno. Entonces, ¿qué son los valores de retorno? Los valores de retorno es las variables que me va a arrojar después de que haga las operaciones la función. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso va a ser el índice de masa corporal, es decir, llamémoslo por ejemplo simplemente la letra I, para que no se confunda con el nombre que le voy a dar a la función, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo nos va a quedar la estructura de la función? Entonces la estructura de la función quedaría, permítame, yo borro esta parte de acá. Voy a copiar aquí abajo cómo quedaría la estructura de la función. Entonces, le damos función. Entonces, los valores de retorno quedarían la letra I, nada más. El nombre le daría IMC y la lista de argumentos son 2. Cuando es más de 1 lo separamos con coma, ya sea en los valores de retorno o en la lista de argumentos. Entonces, por ejemplo, sería M, H. Y aquí pues hacemos las operaciones que vamos a indicar para que aplique. Entonces, ¿cuáles son las operaciones aquí? En este caso, el índice de masa corporal se calcula como la masa dividida entre la altura al cuadrado. Entonces, ya con eso definí la función y por último, finalizamos la función. Entonces, esa sería la función, eso es lo que vamos a hacer en un script. Y de esa forma vamos a utilizar la función índice de masa corporal. Entonces, vamos a hacerlo en MATLAB. Entonces, creamos un nuevo script, aquí en nuevo script, y voy a crear. Entonces, escribo function, entre corchetes, la variable de los valores de retorno, que en este caso sería I, igual, aquí el nombre, la voy a llamar IMC, entre paréntesis, la lista de argumentos, que habíamos dicho que era la masa M y la altura, llamémosla H, en ese orden. Y aquí voy a finalizar.
y en la línea 2 voy a colocar la ecuación para poder hallar I. Entonces I la vamos a encontrar como M dividido entre H elevado al cuadrado. Punto y coma. Algo importante, voy a guardar este archivo, lo guardo en la carpeta, en el momento lo voy a dejar acá en el escritorio, lo voy a guardar con el mismo nombre que me aparece aquí, no le puedo modificar el nombre. Si le modifico el nombre, la función se daña, el archivo se daña y no funciona, ¿sí? Así esté bien codificado. Entonces, el mismo nombre lo dejo guardado, guardar. Y algo importante también es de que aquí en el current folder aparezca la función. Bueno, en este caso tengo la función IMC, pero está en otra carpeta. Entonces, ¿cómo hago que me aparezca en la carpeta que necesito, que es en el escritorio? Entonces le doy correr acá, y cuando yo le doy correr me aparece un mensaje que me dice si quiero cambiar de carpeta. Le damos cambiar de carpeta. Y al darle cambiar de carpeta me aparece un error, es porque no identifica M y H. Pero miren que ya estoy en el escritorio y ya aquí está el archivo IMC. Ahora, en la ventana de comandos lo vamos a ejecutar. Entonces, por ejemplo, no necesariamente yo tengo que darle acá las mismas variables M igual tanto, H igual tanto. Yo le puedo dar los nombres que quiera. Por ejemplo, yo le puedo decir masa. Masa igual. Supongamos que una persona pesa, por ejemplo, 72 kilogramos. Entonces, masa igual 72. Y le vamos a dar acá altura. Altura igual, y le doy la altura en metros, por ejemplo 1.80. Entonces 1.80, eso es lo que mide. Y ya que tengo definido la masa y la altura, aplico la función. Entonces, ¿cuál es la función? IMC, y entre paréntesis le escribo la lista de argumentos. Entonces, ¿cuál es la lista de argumentos? Primero, ¿quién va? La masa, y después va la altura. No el M y el H que definí acá arriba en el código, sino la variable que definí acá en la ventana de comandos, las que ya tienen valor numérico. Y esto, cuando yo aplique, le doy enter y me va a botar el índice. Y por ejemplo, ese resultado lo quiero guardar en la variable índice. Entonces le digo índice igual a IMC masa, altura, y cuando le dé enter me bota el índice, que en este caso sería de 22.222. ¿Listo? Ahora, nosotros también podemos agregarle una ayuda a nuestra función. Entonces, ¿cómo le agregamos una ayuda? Lo que hago es, en el código, en comentario, le coloco todo lo que yo quiera colocar de ayuda en la función, ¿sí? Por ejemplo, quiero que en la función, recuerden que comentario es con porcentaje. Entonces, porcentaje, y por ejemplo voy a copiar esto, quiero que esto me aparezca en la ayuda. Ahora, voy a definirle, por ejemplo, las variables, ¿quiénes son? Entonces, M le podemos decir que es la masa en kilogramos. Entonces le podemos decir acá que H es la altura en metros. Y podemos decir que I es el índice de masa corporal. Cuando ustedes tienen un archivo y no lo han guardado, aparece con asterisco aquí. Entonces le doy guardar y ya quita el asterisco, ¿no? Entonces ahora voy a ver la ayuda que me aparece. Entonces, ¿cómo voy a la ayuda? Pues le doy normal como cualquier otra función que está en MATLAB, help, y le doy IMC. Entonces cuando yo le doy help IMC, le doy enter, me aparece lo que estaba en el comentario,
que la estructura de la función es esta, y las variables son la masa en kilogramos, h, altura en metros, y el índice de masa corporal. Y ahora, podemos enriquecer esa función agregándole más cosas. Por ejemplo, se conoce que el índice de masa corporal, si está por debajo de 20, entonces la persona está baja de peso. Si está entre 20 y 25, la persona está en un peso normal. Y si está por encima de 25, la persona está en sobrepeso. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos hacer con un if, ¿sí? Que nos diga, se nos clasifique cómo está la persona. Entonces lo hacemos. If, si y es menor a 20, entonces ¿qué debe mostrar? Nos debe mostrar un mensaje. Entonces ese mensaje, por ejemplo, mostremos con fprintf, mostramos mensajes, fprintf y entre comillas simple. Entonces, si i es menor que 20, entonces mostremos el mensaje: la persona está baja de peso. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? Que sea mayor que 25. Entonces, hacemos con un else if. Entonces, else if que i sea mayor a 25. Entonces, fprintf, ¿y qué le vamos a mostrar? El mensaje que la persona está en sobrepeso. Y lo contrario, ¿qué es lo contrario? Que el i esté entre 20 y 25. Entonces ahí sería fprintf, la persona tiene un peso normal. Finalizo el if y finalizo la función. Guardamos. Guardo y ejecuto nuevamente la función. Entonces le damos acá índice igual a IMC, masa y altura, que ya habíamos definido antes, y nos dice, la persona tiene un peso normal, el índice es 22.222. ¿Listo? Entonces con eso nosotros podemos crear cualquier tipo de función. Si nosotros queremos crear, entonces voy a hacerlo acá, no lo voy a hacer el código, eso lo podemos dejar como un ejercicio. Si nosotros queremos crear, por ejemplo, si yo tengo una ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual 0, y yo quiero encontrar las soluciones, sabemos que las soluciones son x1 y x2, entonces puedo crear una función para hallar las soluciones de esa ecuación. Entonces, ¿cómo sería la estructura? Dejémosla simplemente escrita y ustedes la pueden hacer como ejercicio. Entonces sería function. ¿Quiénes serían las variables, los valores de retorno? Serían dos, x1 y x2, son los valores que voy a obtener. Aquí le voy a dar el nombre, por ejemplo le voy a dar de nombre cuadrática. ¿Y cuáles son las listas de argumentos? 3. ¿Quiénes son? Los coeficientes, el de grado 2, el de grado 1 y el término independiente. Y voy a definir quién es x1. ¿Quién es x1? Es la fórmula menos b menos raíz cuadrada. En MATLAB raíz cuadrada se escribe SQRT de b elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Y todo esto dividido entre 2 veces multiplicado por a. Debo escribirlo con paréntesis para que MATLAB lo coja, ¿no? Bien. ¿Y quién es x2? Lo mismo, menos b, pero aquí va con signo más.
todo esto dividido entre 2a. Y listo, y con eso terminamos la función. Entonces cuando yo le aplique a más la cuadrática entre paréntesis 1, 2, 1, me va a buscar las soluciones de la ecuación x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Y ustedes pueden enriquecer más esta función, pueden colocarle un condicional. Si lo de acá dentro de la raíz cuadrada es mayor que 0, hay dos soluciones reales. Si lo que está dentro de la raíz cuadrada es igual a 0, entonces hay una solución real. Y si lo de la raíz cuadrada es negativo, entonces las soluciones son complejas.